El Shah de Persia. ¿Es la monarquía un posible reemplazo de los ayatolás? Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy vamos a hablar de Irán o de Persia. Bueno, vamos a ver si cambia el gobierno, seguirá siendo Irán o será Persia. Vamos a hablar de el heredero del Shah de Persia y su posible papel en la oposición o en el nuevo régimen si algún día caen los ayatolás en Irán. Para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo Mariano López de Miguel, nuestro experto en Oriente Medio y también Oriente Lejano y doctor en Historia Contemporánea. Hola Mariano, ¿qué tal? Hola Paco, muy buenas noches. Encantado de hablar aquí con vosotros de una parte desconocida de la oposición iraní y de cómo puede ser el devenir de los acontecimientos de aquí a unos meses. Pues vamos a hablar, ¿no? En primer lugar, de la posibilidad, ¿no? De esa oposición monárquica, esa oposición derivada del Shah de Persia, que sirva para aglutinar a todos aquellos grupos democráticos, ¿no? Que intenten crear un sistema distinto, ¿no? Al que está ahora mismo en Irán. Porque, por otro lado, puede haber también sistemas islamistas, ¿no? Como puede ser lo que pidan algunos sunís que apoyan al ISIS-K, ¿no? Al ISIS-Jurasán, pero eso no es lo que nos interesa a nosotros como una posible solución para el problema iraní, que sería ofrecerles un sistema democrático que ya se había intentado un poco, esto es complicado lo que voy a decir y va a ser impopular, pero en la época de esa de Persia, que era un sátrapa, un gobernante monárquico, Sí, sí, tal, pero sí que se habían dado pasos, ¿no? En cuanto a ciertas libertades individuales, ¿no? sí, efectivamente. A ver, el gran error de lo que fue, solo ha habido de la dinastía Pahlavi o Pahlavi dos shahs, dos, digamos, emperadores de Irán, ¿no? Que antes antiguamente era Persia y evidentemente se cambia a partir del padre Mohammad Reza Khan, que indica que el nombre Persia era muy antiguo, connotaciones. Quiso hacer una especie de evolución como la de Ataturk, se inspiraba mucho en él. Estado secular, no muy militarista, aunque se pensase lo contrario, porque él procedía del cuerpo de cosacos de la dinastía Qajar, que cae tras la Primera Guerra Mundial, perdón. Y aparte de todo eso, lo que se indicaba era que Reza Khan deseaba ante todo y sobre todo pues un factor que era modernizar el país, a instancias tipo de lo que dijimos de Turquía. Claro, Turquía rompe con el Imperio Otomano y lo primero que hace es trasladar la capital de Estambul, la Sublime Puerta, a una nueva, digamos, capital planificada, ¿no? Como es Ankara. En el caso de Irán, no. Cambia el nombre, pero no cambia la capital, sigue siendo Teherán, aunque sigue habiendo ciudades importantes como son Qom, como un largo etcétera, ¿no? Y también un país multiétnico. Pero al final se consigue aglutinar a partir de las decisiones del Shah, que también habla con los británicos, sobre todo, para decir que quería ser presidente de una república laica, al igual que Ataturk, ¿no? Los británicos le dicen no. Aquí hay que decir todo. Reza Khan no planteaba ser precisamente monarca, deseaba ser un presidente de una república, quizá con un volumen o una incidencia democrática muy baja, pero modernizada, ¿no? Y mirando hacia Occidente. Pero dicen, no, es mejor, puede ser Shah, emperador, heredando todo esto, pero modernizando el país, siempre que nos dejes, y esto no hay que olvidarlo, el control de la industria petrolera. Y es cuando, por ejemplo, lo que son los británicos empiezan a establecer la Shell, también establecen parte de Aramco, que es árabe, y de Arabia Saudí, tienen un gasoducto, oleoducto que va desde IVA, porque creo que ya no existe, desde Teherán hasta Riyadh, etcétera. Y por último, pues Reza Khan, acaba apostando por caballo perdedor en lo que es la Segunda Guerra Mundial. Había prácticas filonazis, podría ser, pero no había antisemitismo. Y se le depone como rey, como Shah, y tiene que irse al exilio en Sudáfrica, donde muere. Hereda lo que es el trono su hijo Mohammad Reza Pahlavi, un muchacho, tenía 20 años, creo, si no me equivoco. Y al final, 20, 25 años, lo que ocurre es que empieza a haber movimientos muy poderosos como es el Tudeh, que es un partido comunista.
también un primer ministro nacionalista como es Mossadegh, que lo que quiere es la nacionalización del petróleo, para revertirlo sobre todo las ganancias en el pueblo. No obstante, Mossadegh es bastante enemigo de lo que es la clerecía. Y al final, pues la clerecía apoya el golpe de Estado del año 53, de agosto del 53, que devuelve poder a Reza Pahlavi. Pues tenemos a esta familia, ¿no? Esa familia de los Pahlavi, que en aquel momento era aliada de Estados Unidos, ¿no? Y era como el brazo que tenía Estados Unidos en aquel lugar, y se aprovechan, ¿no?, las disputas internas, ¿no? Y hay una alianza entre elementos de la izquierda con tildes comunistas, ¿no?, y apoyados a lo mejor por la Unión Soviética, con el movimiento islamista chiita, que buscaba un Estado islámico porque consideraban que este hombre, ¿no?, que esta dinastía era casi una dinastía degenerada, ¿no? Sí, apóstata. Y no solo eso, lo que indica está muy bien porque el Tudeh, aunque no apoya directamente, bueno, se ha de decir que el Kurdistán o los kurdos consiguieron una efímera, digamos, república, solo existió durante menos de 10 o 11 meses, República de Mahabad, en el norte de Irán, la zona kurda, y entre otros estaban pues gente que luego veremos en Irak, como era el padre de, bueno, de Mustafa, perdón, de Barzani, del clan Barzani, pues Mullah Mustafa Barzani, ¿no? Esta gente estaba en contra del Shah y quería un estado autónomo, por lo menos en la zona. Proclaman el autogobierno, pero luego se aplasta la rebelión en el año 46, como he dicho anteriormente. Y esta imagen donde se ve al príncipe heredero, la emperatriz Faradiva, la tercera mujer del Shah, dos anteriores, una se divorció y otra murió en un accidente de helicóptero bastante extraño, creo, pues es cuando se hace digamos, una celebración polémica que fue los 2500 años de la dinastía, bueno, de la civilización persa, ¿no? ¿Por qué era polémica? Pues porque el rey se proclamaba, o el Shah se proclamaba heredero de Ciro el Grande, y rompía con toda la estética de lo que era la sumisión del Shah a la clerecía chiita, ¿no? Eso despierta recelos entre una persona llamada Ruhollah Khomeini, que está en exilio, no recuerdo si en esa época ya en Turquía o en Irak. Me suena que estaba ya en Irak, en Nayaf, y luego también es expulsado a París por parte de Saddam Hussein. También fue una especie de celebración de estos 2500 años con muchos fastos, ¿no? Principalmente todo lo relativo a lo que era, bueno, pues imitación de dignatarios extranjeros, bombo y platillo y mucho pompo, con, bueno, soldados del ejército regular imperial disfrazados de soldados persas, No, disfrazados persas. No, recreando. Recreando, perdón, efectivamente, sí, hablemos con propiedad, tienes razón, recreando. Caracterizado sería mejor decir. Y unido a todo ello, pues claro, mientras es verdad que revirtió mucho lo que era todo lo que te ganó por el petróleo, principalmente con la crisis del 73, Irán, revertió sobre la población, no tanto. Es verdad que el Shah había ganado muchísimo dinero, pero no tenía quizá el apoyo popular que pudo tener su padre. Y en todo caso, bueno, también se apoyaba para controlar el gobierno, pues, y toda la oposición a través de un servicio secreto muy peligroso, la SAVAK, ¿no? Tácticas de acoso a opositores, desapariciones forzosas, un largo etcétera. Y lo que dijiste también tiene que ver mucho con lo que estamos viendo ahora. En aquella época, a Amir Abbas Jobeida, uno de los últimos primeros ministros de Shah, se le encarga crear un partido oficialista llamado el Partido Rastajid, que era un partido monárquico, centro-derecha, pero modernizador. Y luego se iba a llegar al pluripartidismo. La experiencia ya de lo que fue la Revolución Islámica abortó todo esto. Claro, esta parte de los desfiles hubo una lujosa fiesta con unas campas, unas tiendas de campaña muy lujosas, que según muchos es la causa, ¿no?, del fin de, digamos, la gota que como el vaso de la paciencia del pueblo, que estaba también movido por estos dos grupos, ¿no? La izquierda más comunista republicana y por otro lado los conservadores islamistas. E incluso un partido que crea Khomeini que llegó a asesinar a un primer ministro en el 65, los Fadayin Islam, que eran bastante peligrosos, y de ellos se nutren pues muchos grupos chiitas militantes como el propio Hezbollah. Pues tenemos, bueno, la revuelta, ¿no? Que en un programa, creo que lo contamos tú y yo, o fue en otro programa, a lo mejor con Arresigor, que contamos entre los tres cómo fue. Sí, con los tres frosques, sí, me acuerdo. Lo que era todos los grupos opositores quizá que había también en Irán, etcétera. Sí. Que no es el momento. Nosotros ahora se acaba la monarquía, ¿no? Se van al exilio, la familia
los Shah. Sí. Y bueno, fallece él y ahora, digamos, el poder lo hereda a su hijo, que voy a poner una imagen de él, que es Reza Ciro Pahlavi, ¿no? Exactamente. Pahlavi, Sí, depende de cómo queramos poner el acento, ¿no? Sí. Y bueno, aquí es la imagen, se da un aire al padre, pero bueno, no es exactamente igual, pero se da un aire. Y el programa de hoy viene un poco por un vídeo que vamos a poner ahora y después vamos a entrar a explicar y resolver las preguntas que tengáis también vosotros en cuanto a la situación, ¿no?, que se pueda producir en Irán y la posibilidad, ¿no?, de que haya un cambio al régimen, ¿no? Vamos a ver el vídeo que está en Twitter, lo subtitulé con IA, creo que se va a entender, pero yo, si queréis, lo voy leyendo para los que nos escuchen en podcast, ¿no? Uy, no suena, espera. Así. Ah, no, este no, este lo tradujo Sisi Imperatriz, perdón. No fue mía. El Medio Oriente, cuna de la civilización, es rico con historias de grandes reyes, profetas y filósofos, de Ciro a Moisés, pasando por Ibn-Khaldún. Nuestras naciones han dado al mundo algunos de sus más grandes visionarios. Hasta ahí. Si te fijas, está jugando un poco también con un giro hacia Israel, ¿no? Totalmente. Hablando de Moisés. Sí, justo. Y no solo eso, a ver, hasta el año 79 la Embajada de Israel estaba presente en Irán, había un acuerdo de colaboración entre el Shabak y el Mossad, sobre todo para la disidencia que ya preocupaba, que no solo era la de los propios Fedayín al Islam, todos los que estaban vinculados a Khomeini, sino también una izquierda revolucionaria que al principio estaba unida en para la redundancia, la propia revolución, pero que luego es ejecutada masivamente por parte de los khomeinistas, ¿no? La revolución al final pasa a ser una revolución global a una revolución islámica, como el propio nombre indicaba, a partir del año 79 finales. Pero sí, ha hecho un guiño a Israel porque recordemos que ahora mismo lo que hay no es embajada de Israel en Irán o en Teherán, hay una embajada de Palestina. Y uno de los primeros que fue a felicitar de la revolución a Khomeini, si no me falla la memoria, fue el propio Yasser Arafat. Anwar Sadat, King Hussein, el rey Hussein, Menachem Begin, el rey Faisal y también mi padre tomaron el manto de la búsqueda de la paz para nuestros pueblos. Pero durante 45 años, demasiados de nosotros nos hemos visto obligados a vivir con miedo. Miedo al próximo ataque terrorista, miedo a la guerra, miedo a la inestabilidad económica, miedo al chantaje nuclear. Eso se debe a que hace 45 años mi país fue tomado como rehén por un régimen radical que pretende no solo mantener a mi pueblo encadenado, sino exportar su revolución a vuestros países y a vuestros pueblos. Bueno, aquí está claramente, ¿no?, que al igual que el discurso que da Estados Unidos, Netanyahu y mucha gente culpan a Irán de la inestabilidad en Oriente Medio. Es decir, si no existiese el régimen de los ayatolás, ¿qué pasaría en Oriente Medio? Claro. Ahí, viendo un poco la red de milicias que va a citar el propio Pahlavi, vamos a ver quién cita, ¿no? Y lo veremos ahí. Es responsable de la muerte de cientos de miles de inocentes iraníes, árabes y israelíes, cristianos, musulmanes y judíos. Facilitó el atentado del 7 de octubre. Alimentó los conflictos sectarios en Siria, Irak, Líbano, Yemen. Intenta desbancar al reino hashemita y deslegitimar a los custodios de las dos mezquitas sagradas. Utiliza a los palestinos como escudos humanos y ahora ha llevado a nuestra cuna de la civilización a la cúspide de la guerra regional. Vale, este vídeo hay que entenderlo que es justo al día siguiente o a los 2 días del ataque iraní, el último, el de octubre, a Israel. Es una respuesta suya, en contra del ataque, pero también diciendo que si por algo cae el sistema, él va a participar.
Y no solo eso, está hablando de varias cosas como son, por ejemplo, el rey no Hachemí de Jordania. Jordania ya hemos dicho muchas veces que ha sido aliado de Israel, incluso cuando tenían relaciones diplomáticas a raíz de lo que fue Septiembre Negro. También ha hablado de lo que es los palestinos de una manera muy civilina, no vamos a negarlo, pero habla de un hecho importante que fue, bueno, con Menachem Begin, que yo creo que todavía cuando se fue el Shah no era primer ministro, ¿eh? No estoy muy seguro. Sí, perdón, sí, había firmado ya los acuerdos de paz de Camp David. Anwar Sadat, que es asesinado por la yihad islámica egipcia, la llamada Islamilla, y también habla de Faisal, pero no es Faisal de Irak, lógicamente. Está hablando de Faisal de Arabia Saudí, que en un principio había planificado poder firmar la paz con Israel, y era curioso, se había olvidado de los palestinos y todos. Él lo único que pedía era, para firmar la paz, primero y fundamental, poder rezar en Al-Aqsa, la mezquita Al-Aqsa, tercer lugar más sagrado del Islam. Cuando dice los dos santos lugares es porque dentro del mundo islámico está mal visto de decir el rey de Arabia Saudí, tienes que decir el custodio, aunque sea rey, de los dos santos lugares, la Meca y Medina. Sí. Sí. And so today, Por eso hoy I me come to dirijo you a with a ustedes con, message. a esto no This es is la not guerra the de Iranian los people's pueblos war. iraníes, It is es la Ali guerra Khamenei de Ali and his Khamenei regime's y sus war. regímenes. The El tyrants in tirano de Tehran Teherán disfraza couches his su belicismo warmongering de in Iranian nacionalismo iraní, nationalism. pero no, But he habla does en not nombre speak de for our nuestra nation. nación. The crimes Los his crímenes regime has que su régimen ha committed cometido against contra you, ustedes, our nuestros vecinos, neighbors, are son an una afrenta affront to a los iraníes Iranians and y a our nuestros values. valores. For us Para Iranians, nosotros iraníes, el pride in our orgullo nation por nuestra and nación love of our y el country amor por nuestro do país not come no at the tiene price of el hatred, precio del odio, el antagonism, antagonismo or o el chauvinism. chauvinismo. Bueno, esto me suena mucho a la frase de Gaulle, ¿no? Yo soy patriota porque amo mi país y no odio el país de los demás, ¿no? Puede ser no ser nacionalista. Es un juego muy parecido. Yo creo que además cuando se añade el chauvinismo recuerda mucho esa frase de Gaulle. Sí, y está tirando mucho también de nacionalismo, porque hay una cosa que ha tirado un dardo ahí directamente a Jamenei por su etnia. Jamenei es azerí. Entonces siempre se ha dicho que lo que es, digamos, Jamenei no es nacionalista persa. De hecho, tiene mucho acento al hablar, por lo que dicen, ¿no? Yo no sé diferenciarlo, vamos, pero analistas dicen, tiene un acento azerí muy cerrado, como túrquico, ¿no? De hecho, dicen que todavía es más fluido hablando en árabe, porque estudió, claro, en una madrasa, etcétera, que en persa, lo cual podría entenderse, pero que su tipo de pensamiento revolucionario no es un revolucionario nacionalista, como podría ser Ali Shariati, ¿no? Que también tenía un modo islamista, pero era nacionalista persa, sino que es completamente fundamentalismo islámico, basado en los principios que estableció Khomeini. Sí. Seguimos. Y mis equipos han demostrado una y otra vez que no quieren que la riqueza de Irán se gaste en alimentar guerras, fomentar la inestabilidad o financiar el terrorismo. Los iraníes no son su enemigo. Es la República Islámica nuestro enemigo común. El enemigo de todas las personas que buscan la paz en nuestras regiones, sea cual sea la nación en la que procedamos, la fe que practique, mejor dicho. Sí. Por eso os digo, amigos, amigos de todo el Medio, que nuestra región se merece algo mucho mejor. Pero para conseguirlo, primero debe desaparecer este régimen, que no ha tenido secuestrados durante casi medio siglo, debe irse. Oriente es demasiado familiar con la agitación y la convulsión. Así que se puede temer que el cambio traiga el caos, pero no teman, no permitiremos un vacío de poder tras la caída de este régimen. Hay una vasta coalición de iraníes patriotas en el país y en el extranjero, dispuestos a intervenir para servir a nuestra nación y lograr la paz con nuestra región. He dicho a mis compatriotas que cumpliré con mi deber. Daré un paso al frente a su llamada para supervisar esta transición pacífica a la democracia y el retorno de Irán a la comunidad de naciones. La paz no es una reliquia de la historia ni un sueño lejano. Es una promesa que no debemos a nosotros mismos y a nuestros hijos. Y juntos podemos hacerla realidad. Bueno, el tema de este vídeo, ¿no? Que cuando me comentaste hacer un
un programa sobre la posibilidad del sal, dije, yo tengo un vídeo en mi Twitter que encontré y que lo voy a buscar, y es este vídeo que creo que resume perfectamente todo lo que vas a citar ahora, que es esta posibilidad, ¿no?, de que este hombre, ya sea a título de rey o a título de candidato electoral, que es algo que ya pasó en la historia, por lo menos tenemos un país que pasó en Bulgaria, que se presenta el candidato a ser rey, se presenta como a que lo voten y gana. Y Primer ministro, sí, ganó. Es verdad que es una legislatura, pero Sí, sí. ahí salió y salió electo encima por una amplia mayoría. Luego tuvo Pero, un mal gobierno, tuvo problemas y, oye, como quien gana elecciones las pierdes, pero hubo una transición pacífica del poder. sí, Eso es sí. innegable. Pues vamos a Aquí ver un poco, vamos a ver un poco la figura de este hombre, ¿no? Un hombre que se le ve, bueno, cualificado para un cargo de estos, porque al final hace falta un símbolo que unifique las naciones, ¿no? En este caso, yo creo que podría ser como él dice, elemento de transición. Después ya podría hablar de una monarquía o una república, eso ya sería otra cosa, pero claro, el problema que se nos produce en estas transiciones, ¿no?, es el vacío de poder, ¿no? Hay mucha gente que, por ejemplo, critica la transición española, ¿no?, pero realmente se evitó un vacío de poder, se evitó una transición a lo mejor compleja. Y este hombre lo que propone es esto, porque el problema que puede tener Irán, ¿no?, si hay un vacío de poder absoluto, es que la división étnica y religiosa que la gente no ve, porque se cree que todo el mundo es chiita y iranio, ¿no? La realidad es más compleja en muchísimo. cuanto a religiones y etnias, pueda llevar a un vacío o una lucha intestina y una división del país, como lo vimos en el caso, por ejemplo, de Irak, ¿no? O incluso Afganistán, cuando Sí. cae, bueno, cuando se retiran los soviéticos, lo primero que se plantea es que los soviéticos se queden con la parte de Uzbekistán, pegada a Uzbekistán y poblada pues mayoritariamente por tayik, uzbecos, etcétera, y que el resto fuese una zona quizá bajo control fundamentalista, es decir, Kabul y alrededores. Claro, los kabulíes no los quisieron. Aquí puede ser similar. ¿Qué tipo de transición puede ser? Claro, el vacío de poder primero es fundamental. En el instante en el que dejase la República Islámica, los líderes como los clérigos, ¿quién podía ocupar ese tipo de una transición? Los militares, porque son los segundos en discordia, si no es que son ya los amos del país, porque, como hablamos muchas veces, el hecho biológico. Jamenei tiene 85, 86 años, está muy enfermo de tanto de leucemia como de un cáncer de próstata, es decir, está atacado por los flancos y el hecho biológico se puede consumar en cualquier momento. ¿Quién es el candidato para sucederle? Se habla de su hijo. Entonces, ¿qué se crea? ¿Una dinastía islámica? Tipo como fue la dinastía personalista, en este caso secular, pero con los Assad, tipo lo que quería hacer Hosni Mubarak en Egipto. Es que es muy complejo. Aquí lo que podría pasar es que, lo que tú indicas, ese vacío de poder lo podía ocupar, no sé, incluso una especie de triunvirato que podía ser el hijo del antiguo Shah, Reza Ciro Pahlavi, podría ser también alguien representante de la sociedad civil y alguien muy importante representante de una minoría, sea kurda, sea los yezidíes, un largo etcétera. ¿Cuál es el problema? Entre ellos no se ponen de acuerdo. Reza Pahlavi, hijo, arrastra lo que es la imagen del padre y pesa mucho. La minoría, si fuesen los kurdos, como os he hablado antes de empezar el programa, podrían pedir una federalización del país y eso lo ven como el coco en Teherán porque piensan que puede dar lugar a una separación de diversas regiones, ¿no? Autonomías. Y, por último, ¿los militares estarían dispuestos a dar el brazo a torcer? Es que eso era el 10% de la economía del país. Entonces, o la controlan. Es harto complicado. Es lo que viene indicado, sí, sí. Hay, básicamente, bueno, hay un archipiélago, ¿no?, de partidos, siglas, tendencias, ¿no?, de esta oposición, ¿no? Pero hay un organismo, ¿no?, que intenta mantener la esperanza fuera de Irán, ¿no?, que es el Consejo Nacional de Resistencia de Irán, ¿no? Eso Que es. es una especie de parlamento en el exilio. Y bueno, está aquí metido desde los partidos que apoyan un poco a este hombre como otros, ¿no? Y incluso está uno que fue designado por terrorista muchos años por Estados Unidos. Lo sacó John Bolton, el antiguo secretario de o consejero de seguridad de Trump, ¿no? Que es los mujahidines del pueblo, que tuvieron su No, pero ese, digamos, ese está como aparte, ¿no? Pero también aparte. apoya un poco. Está Apoya, lo que pasa que al final, claro, como, bueno, en 2003, tipo lo del elemento idiosincrasia chiita, invade Estados Unidos Irak y el líder del grupo, Masoud Rajavi, desaparece, como el Mahdi. Pero probablemente murió en bombardeos o fue asesinado por el propio Saddam. Su mujer, Marjan, que tampoco está muy claro que esté viva porque desde el año 2019 no se la ve, pues se trasladó primero a París y ahora creo que está en Albania. ¿Cuál es el problema?
lo que era todo lo relativo a los muyedines del pueblo, que es una especie de socialismo, islamismo, algo muy raro, no voy a negarlo, aunque no se parezca, no se pueda conjugar, llevan muchos asesinatos políticos en el exilio. Kurdos en Alemania, kurdos en París, también varios, digamos, oficiales de la República Islámica, que todo asesinato, sea quien sea, es execrable, y por ello estuvo bastante mal visto. Otra cosa es que tienen mucho poderío por estar muy bien organizados, llevan 45 años surrepticios, subrepticiamente. Me recuerda un poco a los hermanos musulmanes, salvando las distancias, pero esas organizaciones palestinas saben operar muy bien, estén donde estén. Y ahora quieren, pues, tener su parte de importancia por haber combatido el régimen en un posible futuro parlamento. Sí, sí. Mira, por ejemplo, el FBI considera que este grupo de los muyahidines es como un brazo armado, un brazo, digamos, más activo de ese Consejo Nacional. Es decir, sí que están unidos de cierta manera, lo que miembros de estos muyahidines formaron el Consejo Nacional, ¿no? pero digamos, ahora mantienen una apariencia separada, pero que hay cierta vinculación. De hecho, me preguntaban por aquí el tema de nuestro político, espera, que lo preguntaban por aquí, que es de Vidal Quadras y su conexión o su ataque. Es que Vidal Quadras estaba conectado con estos muyahidines y el Consejo Nacional. Y digamos, él estaba a favor de ellos, de su causa, y por eso le atacaron, ¿no? Estaba en el listado de enemigos del se dice régimen. que fue realmente alguien de la Guardia Revolucionaria o similares, ¿no? O un mercenario. Lo Sí, que se puede pagado, decir, claro, en 2018, mejor dicho, antes de las elecciones europeas, mucho dinero del que llegó a Vox, a través de Rafael Bardají, fue porque era su ideólogo, antes está en el PP, pues fue el montaje de recepción de fondos a través de cualquier organización. En este caso se habla de que fueron 2 millones de dólares, no sé cómo será el cambio al euro, 1.800.000 euros, supongo, lo que se dio a Vox en un principio a través de los muyahidines del pueblo. Entonces, siempre queda un poco ahí. Luego Bolton consiguió que se le sacase de la lista de, digamos, de organizaciones terroristas, mientras que otras, por ejemplo, las kurdas, quedaron designadas como tal porque supuestamente estaban vinculadas al PKK kurdo, pues es así. Claro, es cierto lo que dicen ahí. Lucharon para derrocar... Borja sé que sabe del tema mucho. Y desde luego fueron perseguidos. Bueno, no solo fueron perseguidos, es que muchos de ellos fueron ejecutados. De peor modo, en la prisión de Bin, primero torturados. Hubo el juicio que hizo Raisi, ¿no? No estuvo él como juez o como... Sí. Había bueno, de hecho, uno que sigue vivo de ese triunvirato o cuarteto de jueces fue el que asesinó con sus propias manos, pegando un tiro a la cabeza a Amir Abbas Jobeida, uno de los últimos primeros ministros. Y luego sí, tanto militares los pasaron por las armas, gente de la SAVAK, del servicio secreto, pero mucha gente del mundo civil o aquellos que estaban vinculados a los muyahidines del pueblo, pero también al propio partido Tudeh, fueron fusilados. Es decir, en menos de un año, los consejos revolucionarios, al más puro estilo de lo que fue los juicios televisados, o juicios públicos, no televisados, de la Unión Soviética, no llegaron obviamente al 1.000.000 de ejecutados, pero ahí por lo menos de 10.000 a 20.000 sí, y está documentado por Amnistía Internacional. Sí. Pues tenemos esta posibilidad, ¿no? Esta unión, aunque sea solo circunstancial, ¿no? Entre los muyahidines, los monárquicos y otros grupos, ¿no? Pero claro, ¿qué presencia pueden tener estos a nivel popular, ¿no? Es decir, la gente que vive en Irán saben algo de estos movimientos, hay cierta unión. Ahí, Borja, si me puedes ayudar tú, que sé que lo sabes perfectamente, dinos qué vinculación pueden ahí tener, si hay ciertos núcleos, ¿no?, de resistencia internos. Es complejo, es complejo, y si no quiero pisar a Borja si va a decir algo, pero hemos de decir que el Bebak, el heredero, o el Bayama, el heredero de lo que es el Sabak del propio Shah, es un servicio secreto muy potente. No quiero decir que sea como el Mossad ni como el servicio secreto sirio, que es de lo mejor que había, o el Mujabbarat de Saddam Hussein, pero tenía un nivel de infiltración muy, muy, muy potente. Entonces, lo más básico es que la oposición interna tiene que ser en pequeñas células. Si superan quizá las 5 personas, pueden ser fácilmente identificadas. Sí. Y había otra cosa, que es que hay radios, al tiempo había radios oficiales que se cerraban, habrían luego otras. Ahora tiran mucho todo por blogs, no tanto por redes sociales, porque redes sociales son más fáciles de trazar o de revisar, pero utilizan blogs, utilizan todo tipo de tecnología digital
para comunicarse. Pero lo malo es que por cada una que aparece cierran 5 o 6. De hecho, Sí. Irán, aunque no parezca, es un país hipercomunicado. Debe ser el país junto con Albania, aunque no parezca, que mayor número de antenas parabólicas tiene. Pero cada poco, pues la Guardia de la Moralidad, etcétera, lo destroza, las que hay en cada casa, o bien los detiene. Entonces es complejo. Y claro, como no se han puesto de acuerdo esa especie de paraguas del Consejo Nacional Revolucionario, bueno, de reforma democrática de Irán, no toda la gente confía en ellos. Prefieren que sea un movimiento ciudadano espontáneo a fijarse en gente que, por ejemplo, Reza Ciro Palevi es que lleva 45 años fuera del país. Ese es el problema. Sí, sí. Pues claro, tienes aquí bueno, me pasaste una serie de preguntas que yo te voy a hacer. ¿De caer el régimen del Ayatolá, será factible un gobierno transicional, elecciones constituyentes y o referéndum nacional para designar la forma de Estado? Claro, esto es lo que pasa en todas las transiciones. Es verdad que la nuestra tuvimos una transición heredada o dirigida y eso para mí fue lo que permitió una transición en España tranquila. Bueno, salvo ETA, que se dedicó a matar más que nunca en democracia, ¿no? Pero aquí, claro, aquí, ¿cómo va a ser el fin? Sí lo hay. Es decir, a lo mejor estamos aquí hablando, mañana se produce el bombardeo que se está anunciando todos los medios de comunicación estadounidenses como muy factible mañana, justo en plena campaña electoral, ¿no? En víspera de las en plena elecciones. votación, no, pero en verdad, en plena votación, no campaña electoral, ya están votando. Claro, esto, ¿qué va a pasar ahí? Es decir, Netanyahu dijo que si pasaba eso, él iba a intentar acabar con el régimen y que los demás aprovechasen la debilidad, ¿no? Pero claro, esa debilidad la pueden aprovechar los grupos más radicales, que sean los que más armados estén. Y no solo eso, sino que también Los baluchis o los... Claro, está ISIS-K con su presencia. Están otros grupos que no son radicales, pero, por ejemplo, están los baluchis. Los baluchis, lo que dije yo, y Borja me dio la razón. Sí. Exactamente, Yundala de los baluchis, está también incluso grupos árabes sunitas que se colocan en la frontera de Juzestán. Lo que quiso conquistar Saddam Hussein, que se llama Arabistán, es que puede haber muchos problemas. Yo, para mí, planteo 3 escenarios, y quizá también Borja lo vea así, tú también lo veas así, Paco, o el público. Y es, uno, una transición modélica que puede ser abortada, tipo la de Túnez, que como lo que pasa al final, porque fue la más modélica y la única que sobrevivió a todos los embistes, hasta que ahora Kais Saied, el presidente, ha hecho un autogolpe, etcétera. Otra, una transición que también se podía prever modélica, pero que es abortada por los militares. El caso de Egipto. Llega un partido islamista, puede pasar en este caso también, y de repente diciendo que entre lo malo y lo peor, pues se quedan con lo malo de quizá una especie de dictadura militar, los militares, no afectos al régimen, que lo hay, dan un golpe. Recordemos lo que pasó con la vigilancia a Ismael Khani, diciendo que era gente del Mossad, y en las últimas veces que ha aparecido estaba muy vigilado. Y tercero, un intento de revolución y que ojalá no sea así, acabe pues estilo Guerra Civil Siria, porque puede pasar. Sí. Y esos son los 3 escenarios que pienso, no quiero plantearlo tampoco, pero que podrían ser factibles. Es una pregunta interesante, ¿no? Esto es lo típico que nos viene, ¿no? Por ejemplo, en la Revolución Rusa, aunque quisieron eliminar a todos los oficiales, ¿no? Y la oficialidad previa de los zares, después la historia nos demuestra que no fue así, que hubo muchos, claro, no, pero después muchos más también, aparte de Kuczewski, que habían pasado como oficiales, jóvenes en la época de los zares, pero en la Guardia Revolucionaria Islámica y más en el ejército, puede que haya, bueno, gente que herede, no, ya cada vez menos porque estamos hablando ya de muchos años, pero en altos cargos, claro. Uno de los que iba a heredar la fuerza Quds, bueno, llega en el 97, 98, Qasem Soleimani, pero Ali Amiri, que era el jefe de la fuerza de tierra del ejército iraní, no la Guardia Revolucionaria, el ejército, el Arsag, pues me acuerdo que aparte que fue asesinado, no sé si con un coche bomba, ametrallado y demás, en pleno Teherán en el año 99, y no era muy mayor, tenía 52, 53 años, se planteaba que fuese el futuro líder del país, militar y demás. Entonces, y era gente, a eso me quiero referir, perdón, que este hombre había sido entrenado en la época del Shah. Es decir, estaba en lo que se llamaba el ejército imperial de Irán. Y hubo muchísima gente. Lo que pasa es que los cuadros más altos, a eso directamente no se les dio opción, se les pasó por las armas. A los otros, algunos tuvieron un periodo de reeducación, este no, porque dejó los galones de, creo que era teniente coronel en aquella época del ejército imperial, y se unió a la revolución. Con lo cual,
se ganó quizá, digamos, las alas de vuelo. Sí. Pues tenemos esta posibilidad, ¿no? Yo, mira, en el ejército, cada tema es que confío poco que el ejército tenga la capacidad, ¿no? Para acabar con el régimen, porque ya es tan fuerte la Guardia Revolucionaria, ¿no? Que sería más factible un cambio desde la Guardia Revolucionaria, ¿no? Personas que estén en contra de o alguna tendencia, o por mantenerse ellos en su estatus, hiciesen algún giro, más que en el propio ejército, ¿no? Sí, me recuerda mucho a que la época en la que Saddam empieza a sufrir los embistes del embargo, año 91, 92, pues se aborta un golpe de Estado contra él, creo que fue en 94-95, y no había contactado con el ejército regular, la CIA, etcétera. Había sido con milicianos kurdos, pero sobre todo con gente de la Mujabarat. Es decir, 15 subdirectores de bajo rango de la Mujabarat, no sé si vinculados a la que era el golpe o no, fueron ejecutados. 2 de ellos seguro que estaban vinculados pero la gran mayoría no, y fueron pasados por las armas para evitar problemas y para dar un golpe de efecto de Saddam, como diciendo, vigilo a todos, de gran hermano. Pues aquí puede pasar lo mismo. La Guardia Revolucionaria no podemos negar, y la Fuerza Quds, que es una extensión geopolítica de la ideología del Vilay al-Faqih. Sí, sí. Es un dato, es verdad, que es importante esto de entender. Los Pahlavi no es una familia real, esto es cierto. En un programa que hicimos sobre la historia de Irán y otro que hice sobre Irán en la dinastía Qajar, creo que era. Sí, ¿no? El que hice sobre Irán en la Primera Guerra Mundial y tal, sí. se citaba, ¿no? Esto que era una república transformada en monarquía. Es decir, sí, eran unos golpistas republicanos y él se convierte en rey. Sí, Reza Shah era eso, Reza Khan, perdón. Reza Khan, como dije antes, era un guardia cosaco de la guardia cosaca del propio Shah. Era analfabeto, casi no sabía leer. Y él decía que quería inspirarse mucho en como lo que está indicando Rómulo, no tenía sangre real y en el fondo él quería ser un presidente como Atatürk. Se había fogueado en la guerra, tenía mucha convención militar, pero los británicos llegaron y dijeron, no, ¿por qué no quieres ser esa? Porque era mucho más fácil controlar, vamos a decir, un autócrata con una dinastía ficticia, etcétera, para buscarle las cosquillas, que a un presidente de una república fortalecida por los ingresos por el petróleo, sin duda alguna. Sí. Importante, recordar dar like o me gusta, suscripción, ya por los 100.000. Bueno, por los 100.000 el de historia es más fácil, que ya estamos en 82.000 y en el de actualidad falta mucho. Lo importante no es el número en estos casos, sino el contenido, que intento que sea honesto. Es difícil ser imparcial, en la actualidad es imposible, pero la honestidad es lo más importante. Y lo importante es que vosotros aprendáis y en este caso también disfrutéis aprendiendo, que es lo mejor, ¿no? Pues vamos ¿Qué trato tiene Occidente con la oposición monárquica? Es decir, ¿qué buena relación o mala relación tiene? Yo creo que este hombre tiene una buena relación con Estados Unidos y con... Muy buena. Se educó allí. Es que era, pues vamos a ver, si nació en el 60, me parece, 61, y se fueron a Estados Unidos en el 79, estudió allí. O sea, otra cosa es que tuvieron que exiliar pro tempore porque Jimmy Carter, para guardar las formas y recuperar a los rehenes, tuvo que obligar al Shah, al padre, al último Shah, a Reza Pahlavi, a huir. De hecho, muere de un cáncer de riñón o un cáncer de colon me parece que fue en Egipto, sí, en el Cairo, y está enterrado en el Cairo. Pude ver la tumba del Shah, la mezquita de Hussein, cerca de lo que era la ciudadela de Saladino. Y sí, también tiene buenas relaciones con todo lo que es con Israel. No hemos de olvidar una cosa. Un presidente de Israel, que no, primer ministro, Moshe Katsav, cuando vivía en Irán se llamaba Musa Katsav, era nacido me parece que en Yazd, en Irán, con lo cual este hombre tuvo muy buena comunicación con él hasta que este presidente, que ya sabemos que no tiene más poder que meramente testimonial, la presidencia en Israel no es ejecutiva, pues cae en desgracia por ser acusado de acoso sexual y pasó 7 años en la cárcel. Eso desdibujó un poco la imagen. Pero entre la comunidad de iraníes de origen judío que están viviendo en Israel, pues obviamente Reza Ciro Pahlavi tiene una gran presencia. Estos son el tema para estas monarquías, a lo mejor más en países más conservadores, tiene un problema que le pasó al padre, que era la transmisión en un hombre, ¿no? Se casó varias veces para tener un descendiente masculino y él no, se casó solo una vez, que yo sepa, y tuvo 3 hijas. Lo digo porque, bueno, a lo mejor... Tiene nietos. Ya tiene nietos, ¿no? Vale.
Tienen hitos A ver, no me bastante llam- por favor, no me llaméis machista ni todo eso, pero bueno, no es lo mismo bueno, ya sabéis que en España hubo una guerra entre carlistas y isabelinos por el tema de la disálica, ¿no? Eso existe, en sociedades Exactamente, ¿no? existe Y esa aquí, visión, en otras no. ¿No? Aquí existe una ley sálica, efectivamente, y eso bueno, obviamente reducida por aquí, la prioridad, ¿no? Por la prioridad del hombre frente a la mujer. Pues aquí tenéis una imagen que no se puede ver ahora fácilmente, a lo mejor en Irán de los ayatolás, pero que sí se veía mejor en la época del Shah, ¿no? Es decir, en las ciudades, una visión más moderna, ¿no? De la mujer y más libre. sí, como en Afganistán durante la época de Zahir Shah, del propio último Shah, y también incluso en la época de lo que era Daud Khan, y más aún, a pesar de la ocupación soviética, lo que fue la época del PDPA, ¿no? Otra cosa es cuando ya llega pues, el fundamentalismo, por desgracia, que lo primero que hace es, sobre todo en el caso de Afganistán, que es el que tengo más estudiado, pues reducir a la mujer, sobre todo, a un mero vientre. Y ahora últimamente, con los últimos decretos talibán, aún peor. Sí. ¿Qué podría pasar a ser Irán un estado plural y con respecto a las minorías étnicas y religiosas? Es decir, es lo que hablábamos antes, ¿no? Un poco el mapa étnico, que lo voy a poner en el mapa étnico, que es un problema que pueda pasar, ¿no? Esa división, ¿no? Que Totalmente. lleve a un caos, ¿no? Démonos cuenta de que están, vamos a ver, los azeríes son la segunda minoría después de los persas étnicos, pero también hay kurdos, están los baluchis, están los árabes, como has indicado, también están, como se puede ver, los brahuis, que realmente son iraníes, pero muy vinculados al zoroastrianismo, turcomanos, que no tienen que ver nada con los turcomanos de Asia Central. Estos son ni Turkmenistán, estos son más bien más parecidos a los primos que tienen en Irak. Y luego están los gilaníes, que suelen ser, y los talises, que suelen ser nómadas, ¿no? Los tats, los últimos que aparecen ahí, son del Cáucaso. Entonces, y aunque no lo parezca, el Majlis, el parlamento, la legislatura bicameral de Irán, la Cámara Baja, tiene, creo que son 2 asientos reservados para judíos, pero tienen que ser judíos que reniegan del sionismo, es decir, gente que probablemente está en contra del régimen, pero para poder hacer algún avance tienen que fingir. Hay también otro me parece que era para árabes y otro para armenios. No sé si también había alguno para zoroastrianos. La única religión perseguida en Irán, aunque no lo parezca, no es tanto el judaísmo, si es sionista sí, lo tiene muy crudo, pero los judíos y los cristianos son gente del libro. Entonces, Sí, claro. Sí. Pero lo que son los bajáis, hubo una gran ejecución de bajáis, bueno, entre otros por firmadas sentencias de muerte por el Rahim Raisi a fines de la guerra Irán-Irak. 88-89, una auténtica carnicería. ¿Estos son los que tienen en Haifa un templo muy grande? Exactamente, eso es. Los bajáis. Sí, sí. Encima Sí. se les ve pues como poco menos que también como los yezidíes, adoradores de Satanás, etcétera, 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 es que directamente los matan. Hay, bueno, una imagen que voy a poner, hola ascensores de YouTube, no sé si esto os puede afectar, pero viendo vídeos que salen en YouTube sería bastante triste que afectase, viendo lo que hay de nivel, ¿no? Voy a poner una imagen de una protesta que hay hoy, que salió estos días, de una chica que, sí. A ver, esto es complejo porque ahora las redes sociales estaban diciendo por ahí que está en un trastorno... bueno, que tiene una enfermedad mental. El problema de esto es que siempre en los regímenes estos autoritarios se tilda de locos a los disidentes, porque claro... Sí, totalmente. Y se les, claro, se les mete en manicomio, sí. A todo tipo de loqueros, manicomios, perdón. La chica se llama Ahodar Yae, que es una chica que estudiaba en una de las universidades de Teherán y al parecer, según cuentan los medios de comunicación, le acosaban por no llevar velo, entonces decidió quitarse la ropa en mitad del patio de la universidad. La familia está diciendo que él tenía problemas mentales y que lo hace por eso, para también creo que lo hacen para salvarla, pero realmente es uno de esos actos, ¿no? Como aquel que vemos, el del obrero que se negó a saludar a Hitler en un meeting, o el chico de la plaza Tiananmen, ¿no? que sería de él. Estas personas que son icónicas, ¿no? De libertad, que a lo mejor no se consigue nada, pero su imagen ya se va a convertir en un icono, sea cual sea la razón o el motivo, que le haya dado un arrebato a lo mejor un poco de nervios y se ha quitado la ropa, pero al final esto que tampoco yo digo que se tenga que hacer, es decir, no digo que haya que ir en ropa interior por el mundo, pero lo hace ¿para qué? Para demostrar, ¿no? que las mujeres son libres para hacer lo que quieren y hoy mismo ya fue detenida, por lo tanto los medios de comunicación ya hablan en el mundo de que fue detenida la estudiante
explican un poco la historia de ella. Ya al principio hablaban de una enfermedad psicológica, se cita aquí, pero ya si está detenida, yo creo que ya no consideran esto como una enfermedad psicológica, ya lo consideran un acto, digamos, No, y de protesta, ¿no? probablemente sea para que los padres, pues, bueno, que puedan evitar que sea torturada, etcétera, porque sabemos cómo son cárceles o prisiones preventivas. Lo que pasó con Masamini fue llegar con un velo descolocado y que dejaba un par de mechones de su cabello al aire y la mataron a golpes. O Sí, la chica mira. que se vestía a lo emo, que murió justo, bueno, fue asesinada, hablemos con Sí, propiedad, sí, sí. justo el año siguiente del asesinato de Masamini. En este caso puede ser todas estas cosas, pero yo creo que fue un modo protesta porque quizá de estar loca, a lo mejor, bueno, con una enfermedad psiquiátrica, perdón, hubiese sido que se hubiese arrancado la ropa completamente y se hubiese quedado desnuda, como pasó una vez en Sí, claro. Líbano. En este caso es una protesta. Y también unido a todo ello, pues está el factor de que no es la primera vez que vemos algo así. Ha pasado también, pero con el velo y en menor medida, pues en otros países muy, digamos, muy fundamentalistas, como pudo ser Arabia Saudí, pero poco se habla de ellos en el año 95. No se quedaron desnudas, pero vestían al occidental y querían conducir y fueron detenidas. No, ella sabe perfectamente lo que está haciendo. No está haciendo una locura, ella está tranquila, paseando para que se le vea en Y una las acto de chicas se ven protesta. como que no la ven porque tienen miedo, Sí. lógicamente. Y bueno, se acercó una que tenía mucha pinta de policía de la moral, ¿no? Sí. Vamos a poner. Voy a leer lo que dice El Mundo. Lo digo, El Mundo Español. Dice aquí, bueno, el periodista que bueno, es la nota de prensa es de Lara Villalón, que está destinada en Estambul. Dice aquí, interesante, lo que os comenté yo antes de ver entera la noticia. Grupos feministas denunciaron anteriormente un intento de las autoridades por calificar de mentalmente inestables a las mujeres que desafían la imposición del velo islámico. Esta acusación no solo se trata de una sospecha. Asociaciones de psicólogos iraníes criticaron el año pasado el abuso de las autoridades de centros de psiquiatría como herramienta para silenciar a los disidentes. En mayo, el psicoterapeuta Ahmadreza Yazdi denunció incluso la politización de la psiquiatría, con profesionales alineados con el régimen infiltrados en los equipos médicos, diagnosticando problemas psicológicos a figuras destacadas de la oposición al régimen. Cuando protesté contra el uso obligatorio del hijab, después de que las fuerzas de seguridad me detuvieran, presionaron a mi familia para que me declararan enferma mental. La República Islámica de Irán incluso me llevó ante un regímenes autoritarios. Ha pasado de la URSS Y aquí, para no ejecutar y llevaban a muchísima gente. De hecho, cuando se condena por segunda vez a Solzhenitsyn, no está en el Gulag. Se le lleva a un loquero, que es cuando escribe El pabellón de cancerosos, ¿no? Pero en este sentido sí se ha hecho, y casi todos los países represivos, o regímenes represivos, mejor dicho, que intentan buscar acabar con la disidencia de un modo que no implique su desaparición física, se les acusa de enfermedades mentales. Se está viendo también ahora mismo en Nicaragua. Sí, pues a ver lo que le espera a esta chica, como dice aquí varios. El problema es que, claro, esta juventud que tiene acceso a Internet, porque, claro, tienen Internet, tienen acceso a la libertad, tienen sus gustos, como muchos de nuestras niñas, por cantantes pop, por lo que es nuestra cultura occidental, y ellas quieren vivir eso y no les dejan, ¿no? Y eso, no sé si será una locura, pero que te vuelve loco, seguro. Es decir, y no solo, la frustración que tiene esta juventud, pues lo podemos llevar a un problema mental, sí. Pues, y no solo eso, aparte de, bueno, lo que tú has comentado, problemas mentales que en muchos casos deriva a que hay problemas como puede haber en el resto de países, y uno de ellos es la incapacidad de independizarse de casa de sus progenitores. Son gente muy cualificada y que no puede dedicarse a lo que ha estudiado. 1 de cada 3 jóvenes de menos de 25 años de Irán tiene una carrera de titulación superior, sobre todo las mujeres, pero no se les permite acceder a tal o cual empleo con base a el régimen islámico. Y un nivel de renta que tampoco te permite, digamos, claro, y el nivel de renta, con un PIB de menos de 5.000 euros, no, tampoco. Claro, y no solo eso, sino que también, bueno, pues esta gente ha nacido después de la guerra de Irán e Irak, también ha nacido después de lo que es la revolución, y ellos ya les suena a chino, perdón por la expresión, o algo muy lejano. Es como decir, oye, mira, que no hemos evolucionado. Pues no, han evolucionado. Y sobre todo quieren dignidad, quieren principios, se han informado muy bien a través de las redes, efectivamente, anteriormente con lo que dije de los blogs, pero sobre todo y ante todo quieren los principios básicos. Y sobre todo que es que cada año al régimen le llega
pues aproximadamente millón y medio de jóvenes recién titulados con experiencia, digamos, estudiantil, con buenas notas, pero que no puede integrarse en lo que es el sistema de trabajo, básicamente por las sanciones. Eso crea frustración. ¿Qué ha derivado eso? En que muchas chicas han recurrido a la prostitución, que está peleando con la muerte, y en Teherán, pues un informe que es verdad, me da muchísimo pánico, 1 de cada 150 jóvenes de menos de 25 años es adicto al opio, o a los opiáceos, y a la heroína. Es que Claro. decía un libro, me parece que era La Gran Guerra por la Civilización, esto es del año 2004-2005, Robert Fisk, que lo más común era ver cafeterías en la que una chica, sí, tapada con hijab y todo eso, pero salía dando tumbos y la metían en un coche. Y era que se había drogado en el baño. Bueno. Muchas mujeres apoyan a la República Islámica, aunque no lo crean. No, yo sí lo creo. Es decir, lo creo al 120%. Y esto, que por favor nadie se me lance encima. Pero las mujeres suelen ser más conservadoras que los hombres. En las tradiciones y en las culturas siempre suelen ser las que conservan las tradiciones y las culturas. A ver, las que tienen la potestad. No es una sociedad matriarcal, pero es así. Y recordemos. No, pero en todas, en todas. Acuérdate que en España el debate que hubo en la República por si votaban las mujeres o no, decían que las mujeres iban a votar a la derecha, y así fue. Y sobre todo que también se decía que muchas mujeres, no todas, que ahora hay el lío con Clara Campoamor, Margarita Nelken, pero había mujeres feministas que decían, hay que educarlas primero. Porque el que le dirige el voto es su confesor, el cura. Bueno, pero es así. Es decir, si tú y al hombre también se lo dirigirá a quien sea. Es decir, la realidad es que la mujer. No, fue así el debate. El debate fue así, sí. Que esto hay que recordarlo a la gente. Que hubo un debate porque decían que la mujer no estaba preparada para votar porque iba a votar a los otros. Claro, sí. No, estoy contigo y no es lo mismo, y que no hace falta que me lo digáis, no es lo mismo la juventud de Irán de ciudad que la juventud de Irán de pueblos, y no es lo mismo la mujer de pueblo que la mujer de ciudad. Y no me vengáis con que soy un estereotipador y clichés, no, es así. Es decir, la sociedad... Lo mismo. Claro, y en España y en todos lados. ¿De dónde viene el gran caladero de votos de la AKP? Pues es como si dijésemos ahora mismo, ¿de dónde viene el gran caladero de votos de Trump? Pues del cinturón bíblico de Estados Unidos. No, cada uno tiene su voto, claro. Cada uno tiene su voto, claro. Y es tan válido el voto de Los Ángeles como el de Kentucky. O sea, no hay duda ninguna. Pero importante es entender eso y entender que en las elecciones, por ejemplo, en las ciudades de Irán no votan ni el 30% o el 40% de la población. Es decir, voy a buscar aquí los datos de elecciones Irán. Las elecciones de Pezeshkian no, pero las anteriores, el índice de participación y este año, antes de la muerte de Raisi, hubo... Este año el 39% en la primera vuelta. La primera vuelta. Y en la segunda ya más, entiendo. Sí, subió al 49%, sí. A 49. Pero, por ejemplo, si buscas las parlamentarias de febrero, casi nadie votó. Parlamentaria de febrero de 2024, la de 2020 ya es que votó menos gente porque había miedo del COVID en aquella época. Ya se empezó a ver lo del COVID y la gente no iba a votar también por voto de castigo. Y por eso han vuelto a ganar lo que es los conservadores, los principalistas. Pero es que la gente de Teherán, el único caladero de votos para el fundamentalismo es la patria chica o la ciudad chica de Khomeini, Qom. Es que no me sale parlamentarios ese encuentro. No, parlamentarias que fueron, ya te digo, en febrero, me parece, de 2024 de este año, y que la índice de participación cayó en picado. Un 40% de participación. Pero claro, esto habría que ir a Teherán, que será menor todavía. Incluso. Claro, mucho menor. Es que en Teherán creo que no votó el 15%, o más allá del 15%. Es una ciudad encima de 7 millones de habitantes. Pensemos que es eso. Mientras tanto, lo que quiera que haga preguntas, ¿vale? A ver si encuentro la participación. Si no, debe estar por aquí. Al 40% de todo el país. Pero sí, a mí me suena que en Teherán no llegaba al 30% en algunas cosas. Mira, aquí dice uno, en las últimas no votaron porque saben que al final es votar a alguien que es aceptado por el régimen. Eso es cierto. En las presidenciales lo que se hace es una especie de triada, bueno, son 5 creo que son, elegidos y aceptados, y son los únicos que se pueden votar. Es decir, esto es como una especie de democracia dirigida. Es decir, el Consejo Islámico establece quién puede ser candidato. Y después lo que se hace es presentar... Claro. Sí. De hecho, las presidenciales, Ahmadinejad quería presentarse y le vetó la parte más dura del gobierno, porque hay otra cosa que no podemos olvidar, que seas un fundamentalista como es Ahmadinejad, no significa que te lleves bien con otros fundamentalistas del gobierno.
Es claro, es totalmente así. Y claro, pues mira, estoy mirando 28, Salvador, presidente, Pakistán, 25. Marzo, Irán, Parlamento, primera vuelta. Pero voy a ver si poniéndolo en inglés me aparece la participación, porque ahí sí que. Vale. Parlamento, para la Asamblea de Expertos también. Pues mira, la participación cayó al 40,64 en primera y segunda vuelta. Claro, O sea, la 40, sí, lo participación que fue hablábamos antes. mínima. Y Sí. encima he dirigido lo que dices, porque encima dicen que el 5% de las papeletas fueron declaradas inválidas. O sea, bueno, que realmente, claro, es que a ver, esto es fácil, es decir, fueron a votar los que están convencidos. y otro 5% que fue a tocar las narices anulando el voto, que eso es el voto en contra, pero el resto, el 60%, podemos entender que también están en contra del sistema. Claro, porque alguien dirá, no, en España hay mucha abstención, es cierto, hay un 55% de votaciones, como mucho, 58%, y tiramos. Pero no significa que no se va a votar y punto. Aquí es que no votan porque están en contra, es decir, porque no hay otra opción, no puedes votar. Sí, lo trae aquí. De 61 millones de electores, o llamados a voto, censados, votaron 24,8 millones. Es decir, el 40,64%. Lo más bajo en los últimos años en la República Islámica. Eso ya dice todo. Sí. Vamos a ver preguntas. Pregunta, ¿el origen del poder divino del Shah en Irán, cuál es su legitimidad? ¿La City, Londres? No hay poder. Bueno, si hay poder divino se inventó porque acabamos de explicar que no es descendiente de ninguna saga. Es un hombre que tomó el poder y sí. No, lo que hace, el error que tuvo justamente Reza Pahlavi, Reza Khan sabía sus limitaciones y de hecho, aunque no pareciese, era relativamente querido por el pueblo. ¿Cuál fue ese error? Primero de todo, pues que no sé si llegó a firmar un acuerdo secreto con los nazis para intentar hacerse con el petróleo del Cáucaso si estos conquistaban Azerbaiyán e incluso anexionarse a Azerbaiyán, y eso lo hizo caer en picado. De hecho, aunque no parezca, hubo un partido nazi en Irán, porque recordemos que la patria de los arios es Irán. Mucho que se hable y demás de todo esto. Pero Reza Khan nunca utilizó lo que era, sí, hubo ostentación, etcétera, en sus últimos años, porque tampoco murió tan mayor, tenía 60, 65 años. Pero en el caso del hijo era ostentación e incluso intentar, ya que no podía utilizar el medio religioso, no hacía como Saddam Hussein, que empezó a buscar teólogos en la última parte de su mandato diciendo que era descendiente del profeta, etcétera, y hasta hizo un Corán grabado con su sangre, o sea, unas locuras de megalómano. No, aquí lo que intentó hacer fue tirar de elemento nacionalista. ¿Y qué mejor elemento nacionalista que decir que estaba ligado a Ciro el Grande? De ahí el nombre del hijo también, ¿no? Empezó a tirar de ese nacionalismo, rompe ya definitivamente con la clerecía, pero también rompe con lo que es una parte muy poderosa de la sociedad iraní, que es los boniads, ¿no? Lo que son las cofradías de... No, boniads no, perdón, los bazaris, lo que son los mercaderes y los comerciantes de los bazares. Eso hace cara en picado. Y lo que tú has indicado ya de la ostentación de cuando la celebración de los 2500 años de Persépolis y lo del cine Rex, que fue un cine que decían que lo habían quemado los fundamentalistas, murieron 300 y pico personas, fue la mayor tragedia en Irán hasta el asesinato que hubo ahora, el ataque contra la tumba de Soleimani. Entonces, contando eso, ya Reza Pahlavi en picado, pero divinidad nunca la hubo. Nunca. Hubo un componente nacionalista, más bien al contrario. Sí. ¿Qué no fue el régimen del Shah lo que provocó la revolución islámica? ¿Que no fue el régimen del Shah lo que provocó la revolución islámica? Bueno, a ver, no fue para ellos era un régimen que funcionaba muy mal, que generaba ciertas injusticias y se rebelaron. Creo que lo dijimos. Y lo que fue la gota que colmó el vaso fue la fiesta del 2500 aniversario de Persia. Sí. Eso y de las reformas que nunca se llevaron a cabo. Por ejemplo, Amucegar, uno de los primeros ministros que tuvo reformistas, el Shah, es cuando crea también con Jobeida el Rastajid. Pero es que el Rastajid era un partido atraparlo todo. Era como esos 80 años que estuvo el PRI ininterrumpidamente gobernando en México, salvando la distancia. Eso quiero decir. Me refiero a un partido atraparlo todo, monárquico y que ya muy también inspirado probablemente que lo que era el Partido Republicano del Pueblo de Ataturk, ya luego pues tendría una especie de escisión que se transformaría en otro partido liberal o como fuese, tipo, para que veáis un turno de partidos, para entendernos, y vuelvo a decir, salvando distancias, el turno de partidos durante la Restauración. Por así decirlo, conservador, liberal, quizá pucherazo de por medio, desde luego, pero bueno, para dar una imagen de
de pseudodemocracia. No fue así. ¿Cuál es la diferencia real entre el Islam chiita y el Islam sunita? Pues esto sería para hacer un programa completo. Básicamente vamos a decir que es una herencia. Muere el profeta sin dejar descendiente y... ¿Y quién tiene derecho? ¿Cualquiera o el de la familia del clan o de la familia de tal o el cuñado? El cuñado no, el yerno. Abu Bakr, que es el que sigue la sunna, que de ahí los suníes, que son las tradiciones y dichos del profeta junto con los hadith, y luego los chiitas, que son los partidarios de Ali. De hecho, muchas veces... Que estaba casado con la hija, ¿no? Exactamente, sí, eso es. Y era primo, aparte, había un componente, no vamos a negar, de clan, clanificación, etcétera, o tribalismo, ¿no? Y otra cosa más, hay diferencias. Muchas veces incluso los chiitas, en vez de rezar 5 veces al día, rezan en dirección a Jerusalén 3. Otra cosa más, muchas veces cuando dicen su proclamación de no la sajada, sino que Dios es grande, Allahu Akbar, ellos dicen Allahu Akbar Yali, como Cali, no es que no sea el profeta Mahoma el gran representante, pero Cali es el último de los profetas, junto con el Mahdi. Sí. Pues hay una gran diferencia en cuanto a todas las suras y elementos posteriores al Corán, que unos creen y otros no, y otros tienen su propia jurisprudencia, y todo lo que es digamos, la jurisprudencia islámica suní es muy distinta a la chií. Y también algo que yo creo que es lo que más diferencia en cuanto a la organización es que los chiitas tienen un sistema parecido a lo que podríamos asimilar al sistema de sacerdotes, obispos cristianos, que el Vaticano en Qom tienen por eso. El imán Jomeini como una especie de papa. La ortodoxia sunino, es verdad que tiene el gran muftí tanto de Jerusalén, el gran muftí de la Meca o el de Al-Azhar, la universidad más antigua del mundo islámico, en el Cairo. Pero esa gente solo crea lo que son fatuas, no decretos islámicos. No pueden decir que todo musulmán del mundo, es el error que cometió el califa Ibrahim, alias Abu Bakr al-Baghdadi, diciendo yo soy Amir al-Mominin. También tuvo ese problema el líder de los talibán. Soy el comandante de los creyentes, soy el líder de todos los musulmanes del mundo. Claro, dijeron eso. Oye, espera aquí, tío, aquí no vayas por ahí. Tú ten cuidado con los miramamolines que en las navas de Tolosa les dimos. Sí. ¿Puede llegar un religioso moderado, llegar al poder, ya sea como presidente, como en los 90 o como ayatolá? Bueno, a ver si por algo lo eligen dentro de las tendencias, pero es verdad que cada vez más las tendencias tiran todas para... Supongo que se refiere de los 90, si me permite preguntar, el que lo escribió, que era Rafsanjani. Rafsanjani era un pragmático, no era reformista. Y recordemos que Rafsanjani muere probablemente envenenado, hace 7 u 8 años, porque no era tampoco tan mayor y tenía buena salud. Pues con una nota roja a Interpol por estar vinculado a lo que fue la AMIA. Entonces, lo que hay ahora es pragmatismo. No es, digamos, ni mucho menos moderantismo. Hay figuras moderadas, Hay una ayatolá chiita que protestó en 2009, debe tener casi... Médica Ruby, creo que es. Tiene 90 años y está en arresto domiciliario desde hace 15 años, el pobre hombre. ¿Y por qué? Porque es peligroso, porque es moderado, porque dice que ya lo que es la teocracia estilo Khomeini se tiene que acabar, que tiene que dar paso a lo que tú decías, Paco, las nuevas generaciones y demás, y que se puede conjugar una democracia islámica. He leído de muchos problemas de drogas en Teherán. ¿Qué sabéis? No, yo de ese tema no sé, pero sé que la droga está en todos los países. Es decir, el opio, me imagino que llega de Afganistán a borbotones, al igual que en Arabia Saudí tuvieron problemas con el Captagón, ¿no? Es decir, eso decir que la droga es un problema solo de Occidente, no, en todos los lugares, por desgracia, está. En los pastores cambia la sustancia. Que financiaban a los talibán, que también había en la frontera del Giber, que hablamos muchas veces, o en la línea Durán, con lo que se financian básicamente es con tráfico de armas, pero sobre todo de drogas, lo que se llama el triángulo de oro, ¿no? La media luna de oro. Son opiáceos encima muy baratos. ¿Qué pasa? Que eso para el consumidor en Teherán sale barato, porque pongamos que un gramo grande de heroína le cuesta $10. En cambio, claro, con el transporte y demás, esos 10 gramos de heroína quizá en Occidente, ¿cuánto valdrá? Pues el doble o el triple, por transporte y logística. Y es intermediario. Intermediario, justo, no me sale la palabra, sí. He leído, ¿en qué grado afectó la política agraria del Shah en su derrocamiento? Pues seguro que afectó, porque afectó a la zona más conservadora, que es los pueblos, y eso afecta... Y no solo una cosa, es que pasa también en Afganistán, a pesar de diferente... No fue ni con Zahir Shah, ni siquiera con Daud Khan.
fue la reforma hecha por, digamos, por el HALC, ¿no? El partido, la parte más, digamos, revolucionaria del Partido Democrático Popular de Afganistán. Y es que hay una cosa que tenemos que darnos cuenta. Toda reforma agraria y toda colectivización, en este caso reforma agraria, es vista como, pues por el creyente islámico como usurpación de la tierra y no pueden cultivar en tierra robada. Entonces lo toman muy a pecho. Por eso pudo ser en parte lo que dicen, Paco, lo de que así pudo, fue una de las razones también por las que cayó. Toda reforma agraria, y solo hay que ver la del 31 de la República aquí, es polémica. No, es polémica, porque claro, el que tiene tierras no las quiere. Y también, por ejemplo, incluso a los soviéticos en su revolución habían prometido a los campesinos darles tierras y después se las colectivizan. Eso no gustó, eso no gustó nada a los trabajadores que se fueron al Partido Verde y a la anarquista, ¿no? Al final. Claro, sí. Totalmente fue así, sí. Siempre es polémica, porque encima, lo que tú decías, zona rural y zona agraria es muy conservadora siempre. De toda la historia, vamos. A ver, pregunta de examen de Borja. Pregúntale a Mariano, a mí no me lo preguntes, que ya no lo sé, si conoces a la figura de Mohamed Taji Fazel Meibodi. El ayatolá que intentó reformar lo que era nada más llegar, quizá me confundo y probablemente sea así, me suena, Tabakuli puede ser, no es el que intenta, no, espera. ¿Qué dijo? Espera, busco. Taji Fazel Meibodi. Mohamed. Pues no sé si será. Estoy entre. Ahora mismo, porque dirán, no sé quién es, voy a buscar quién es, porque es interesante. A ver. Yo no sé si está hablando de un ayatolá que se opuso a Khomeini y fue eliminado, o si también era una figura del Shah. De la época del Shah. No tengo ni idea quién es. No, yo voy a preguntar. No, voy a mirar esto porque a ver quién es. Ver. Va a ser este hombre. Bueno, si no, explícame quién es, porque yo es que, claro, estoy buscando aquí. No, yo sí. Mohamed Fazel Meibodi. Aquí está. Sí. Si lo puedes compartir, porque quizá cuando vea la cara. Está hablando cuando en Irán atacaron universidades con gases. ¿No te acuerdas? En Qom, que hubo envenenamiento en unos colegios. Ah, vale, lo de que habían envenenado y que decían que era obra de gente del Shah, quizá, algo de esto. Sí, de aquí dice Mohamed Taqi Fazel Meibodi, erudito religioso y profesor universitario, calificó estos incidentes de ataques intencionales organizados por grupos religiosos. Pero sí, sabemos de quién es. No, yo no sé quién es. Debe ser algún ayatolá, pero no sé, reformista, yo creo. Sí, bueno, es que hay dos ramas. Aquí está. Este lo explica, ¿vale? Es decir, yo no tengo ni idea, ¿eh? Yo creo que en este caso es mejor buscar y leer. Y si Borja me das razón, Mohamed Taqi Fazel Meibodi, clérigo reformista y miembro de la Asociación de Profesores de Seminario de Qom, donde envenenaron a la gente, reacciona a una reciente declaración del ultraconservador Ahmad Alamohda, líder de la oración del viernes en Mashhad. Alamohda, si no luchamos quitándonos el velo, nuestra religión será destruida. Fazel Meibodi, dice que si no luchamos contra quitarse el velo, ¿vale? Dice el conservador. Sí, Este hombre, Fazel Meibodi, dice: se le debe decir que una religión que se destruye quitándose el hijab no es una religión, es otra cosa. Hemos aprendido del profeta que la religión se destruye con la pobreza y la opresión. Señor Alamoholda, pregúntale a su yerno por qué hay una inflación sin precedentes y precios altos en el país. Lo que viene a decir este reformista, claro, que la religión no es que la mujer lleve velo, sino que haya justicia y bueno, justicia social, sí. Es decir, yo me parece que en el cristianismo es lo mismo. Es decir, esto que incluso hay una parte, bueno, ahí está hablando de Ebrahim Raisi. Ebrahim Raisi estaba en el grupo de los más conservadores, de los que se llama principalistas, aquellos vinculados a Khomeini, que pueden ser seculares o clérigos. Y luego están lo que se llama reformistas, que van pues desde... Bueno, están los pragmáticos, como podía ser Rafsanjani, y luego están los reformistas, que sí, que ahí estaba Mohamed Khatami. O, por ejemplo, el antepenúltimo presidente de Irán, que no me acuerdo del nombre, que estaba antes de Raisi. No sé muy fue. Estoy buscando aquí. Esta es la página de Twitter de este hombre, de Mohamed Taqi Fazel. Pues encima parece que la voy a seguir para ponerme al día. Es profesor de Qom, sí.
Sí, sí. No, Yo creo que tienes razón. de la universidad que atacaron, aquella vez que envenenaron a la gente. Ujú. Sí, Es sí, debe ser verdad. reformista, debe ser bastante, digamos, abierto, viendo esa declaración, ¿no? Pues apúntalo el nombre. Apunta, apunta. Investiga, Muchísimas gracias, investiga. Borja. No, es que yo sé que Borja sabe mucho del tema este. Es un amigo también y me manda muchos privados explicándome cosas. Él conoce en profundidad lo que pasa allí. Mira, dice sí, justo. Mohamed Taglif Asel Meibodi es un reformista que defendió incluso que el velo obligado por la mujer perdía todo valor y que debía ser algo voluntario, entre otras cosas. Claro, al Últimamente final también la es... que habló de quitar la obligación del velo fue la nieta o bisnieta de Jomeini, que está bastante repudiada. Bueno, de hecho, incluso una hermana de Jamenei está repudiada por Jamenei porque su marido era un clérigo reformista, es decir, su cuñado, y asimismo ella sabe, ella lleva el velo, pero dice que hay que evolucionar ya. Entonces, hay disidencia en el propio régimen, lo cual da un poco de esperanza. Sí, sí. Pues vamos a la segunda pregunta más. Muy bien. Gracias, Campa y Mariano, por sacarnos de un rato de la actualidad. Se agradece. Gracias. No, a ver, en el fondo estáis en la actualidad, aunque no lo queréis saber, porque estamos hablando de actualidad. Pero es verdad que es un tema que no es de lo más habitual. Todo el mundo habla de la última noticia de un ataque, porque es lo que gusta a la gente. Aquí queremos explicar el porqué de las cosas, ¿no? Ir un poco más allá. Sí, eso sí, si hay un ataque también os lo contaré. ¿Crees que Irán ganará la próxima Copa o Asia de fútbol? Yo creo que estáis confundidos. Esto no es Belum Artis Fútbol. Porque me podéis pedir lo que queráis, pero menos hablar de fútbol. Ya sé muy poco de fútbol. Hubo una época que fui futbolero. Ahora, si me decís que os diga la alineación del Madrid, ya no me lo sé. Ya me quedé en la quinta del buitre. El fútbol hace años. Lo siento. Sí. Pues ya creo que no hay más preguntas. Ya, Mariano. Vamos a finalizar y como siempre, esta es tu casa. Esperemos que no haya noticia mañana extraordinaria, pero si hay mañana, estate atento que a lo mejor te llamo para venir a hablar del tema este. Porque... A ver, en principio creo que tiene, dos opciones como siempre. Una, que quieren aprovechar los principios de la votación pues para derivar todo a que hay que votar a Trump porque es el único que va a poner al sheriff en Oriente Medio a través de una política aislacionista. Que es así. Pero, claro, otra cosa muy distinta es que sea factible o viable. La respuesta israelí puede ser de muy mala leche. Pero bueno, hay que estar pendiente de todo ello. Y no obstante tampoco dejar de pensar en lo que es otro brazo para estrategias, que apareció por ahí, enorme, sí. Y ver lo que puede pasar mañana pues en el balotaje de las elecciones de Estados Unidos, que también me andan preguntando, y también a Nacho Montes de Oca, ¿quién va a ganar? Y dije, yo no me pronuncio. Puede ser pues más o menos, como diría yo, tanto de uno como de otro. Y sobre todo es casi, podemos decir que es los swing states. Es casi como el chiste, ¿no? Hay un 50% sí y un 50% no. No hay que ser muy listo. Y no solo eso, son los estados cambiantes, bisagra y sobre todo y ante todo participación. Está empezando a participar mucha gente, digamos, de republicanos, gracias Borja a sí mismo. Y por último decir que mañana, bueno, pues dependiendo de lo que gane, habrá una política más aislacionista hacia, en exteriores u otra más, digamos, continuista, no me sé la palabra. Sí. No, pero no, yo decía eso, no, aparte de eso que también, lo decía sobre todo por esta noticia, que ya hay varios medios de comunicación de que el ataque sea posiblemente mañana. He llevado anunciándolo, que sería antes del día 5 ya varios medios, y ahora cada vez más, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? El tema es que estas cosas cuando se filtran yo creo que ya se sabe, porque, a ver, si no lo sabe Estados Unidos, si no lo sabe Israel, no lo sabe nadie, ¿no? Claro. Y tendría que estar preparación, o cada quien quizá de forma anónima desde alguna agencia de seguridad israelí o estadounidense dijese, oye, pasa esto y otro. A mí me pasó cuando el tema de la invasión rusa de Ucrania, que decía, creo que era la NSA, que estaban acantonándose tropas en la zona de la frontera con Ucrania, y yo me fui a la cama pensando y dije, bueno, quiere meter miedo. Y me despertó un compañero diciendo, acaban de invadirlo. Entonces, no podemos dejar nada de lado y no podemos pensar que no puede suceder, por desgracia. Ojalá no sea así, claro está. Pues muchas gracias, Mariano, como siempre. De agradecimiento todo el conocimiento que nos das y sobre todo
que lo hace siempre con algo muy importante, que es la humildad, sin ir de sabio, porque lo eres, y eso es lo importante. Mariano, muchas gracias, la verdad, todo un placer escucharte siempre y traerte a mi casa, y la gente también, siempre que ven Mariano, dicen, esto es símbolo de calidad. Bueno, es que tengo 2 Marianos, que son símbolo de calidad. Mariano López de Miguel y Mariano Méndez Rudilla, que son también muy buenos los dos. Uno en Asia y otro más en África. La verdad que todo un placer escucharos. Y si quieres decir algo ya al público como despedida, Mariano. Bueno, sé que han sido muchos nombres, algo muy técnico, encima parece que estamos hablando de un pasado muy lejano, hace 45 años, pero tengo que decir como siempre que este pasado pues no solo reciente, sino que enlaza con la más rabiosa actualidad. A partir de lo que suceda mañana en las elecciones presidenciales, a partir de lo que pueda pasar, que esperemos que no sea así, de un posible ataque iraní a Israel o sus aliados, dependerá todo lo que sea que se vea en Oriente Medio. Una posible vuelta de un Shah, todo dependerá. Una rebelión en Irán, todo puede darse. Hay un cansancio y un agotamiento de una república islámica en la cual su líder, poco a poco, cada vez lo que es el hecho biológico está acabando con él. ¿Qué nos quedará? En vez de una dictadura teocrática o paramilitar, ¿habrá un paso hacia la democracia? Todo está por ver. Por ello, mejor saber cómo fue su pasado, los últimos 45 o 50 años, y pensar o racionalizar un poco acerca de lo que puede ser este futuro, sin ir de pitoniso, desde luego. No, hasta aquí damos posibles opciones, ¿no? Pues muchas gracias, Mariano, y me despido de todos vosotros, como siempre, agradeciendo que estéis aquí. Espero que os haya gustado el programa y si es así, dar a me gusta, dejar un comentario y compartir en vuestras redes sociales. Es posible, casi un 50% sí y un 50% que no, que este programa me los limite. Me llevan limitando todos los que llevo la semana. Menos el de hoy, que todavía no dio tiempo, el que hice a las 4, pero el que hice sobre la riada, la inundación, me lo limitaron, el que hice sobre otros temas que no había nada de política, digamos, violenta, no hubo explosiones y nada, estaban limitados. Por lo tanto, si queréis apoyar el canal, os lo dejo ahí, pero lo importante es que aprendáis, que intentéis reflexionar y dar vueltas a la cabeza, y hemos aportado datos, y el que quiera buscar más, ahora tiene un hilo conductor, que es buscar un poco la historia de Persia del Shah y después pasar a el Irán de los ayatolás. Muchas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica.